Episodio final de temporada de Kramer y Servet. Cuando el sobredirigido a Elif cae en manos de Abdullah, este hablará con ella para averiguar la verdad, pero Elif intentará evadir el tema con varias mentiras. Sin embargo, Nilay, quien conoce la verdad, no tiene intención de rendirse. Descubrirá todo lo sucedido al investigar más a fondo. Cuando intente ayudar a Elif, se enfrentará a una reacción muy dura. KVLCM, creyendo que Omer la ha abandonado por completo, intentará mantenerse firme por sus hijos y su madre, a pesar de estar muy disgustada. Basak y Fatih comenzarán a buscar una casa y pronto se mudarán en cuanto encuentren un lugar que les guste. Antes de que Ilami y Nursema partan hacia Kastamonu, Salkm les prepara una cena de despedida. Todos están invitados. La noche estará marcada por un enfrentamiento entre Elif y Nilay. Esta pelea se intensificará y se convertirá en una tormenta que los envolverá a todos. Incluso antes de que se lanzara el tráiler, el final de temporada de KZLCK Serveti, Sorbete de Arándanos, transmitía una atmósfera que amenazaba con destrozar toda la dinámica establecida de la serie. A lo largo de esta temporada, los personajes albergaron secretos reprimidos, ignoraron verdades y pospusieron constantemente las confrontaciones. Pero ahora, parece que han llegado a un punto en el que nada puede permanecer oculto. El sobredirigido a Elif que cae en manos de Abdullah no es solo el comienzo de un evento, parece ser el primer movimiento que desentrañará toda la trama de la temporada. Porque en KZLCK Serveti, los secretos nunca conciernen solo a una persona. Una verdad oculta por una persona puede transformarse rápidamente en un gran terremoto que sacude toda la estructura familiar. Este final de temporada tiene precisamente esa energía. El proceso que comienza cuando Abdullah ve el sobre crea un thriller psicológico de múltiples capas. Abdullah es una figura que durante mucho tiempo ha intentado mantener el control dentro de la familia. Le gusta entrometerse en la vida de todos y tratar de resolver asuntos por su cuenta. Por lo tanto, su sospecha implica que el asunto ya no puede permanecer en secreto. Uno de los detalles más importantes del tráiler es el deseo de Abdullah de hablar con Elif a solas. Porque Abdullah no es un personaje que actúe por intuición. Es alguien que intenta llegar a una conclusión analizando el comportamiento de la persona que tiene delante. Observará atentamente cada reacción de Elif. Y es precisamente aquí donde entra en juego el pánico de Elif. El mayor problema de Elif a lo largo de esta temporada ha sido la soledad. Constantemente se sentía acorralada. Con cada paso que daba, se hundía un poco más en el miedo. Ahora, este miedo parece haber alcanzado un nivel incontrolable. Sus constantes intentos de cerrar el tema con nuevas mentiras en lugar de dar respuestas honestas a las preguntas de Abdullah son la indicación más clara de su colapso psicológico. Porque cuando una persona empieza a inventar constantemente nuevas historias para ocultar la verdad, ya no puede pensar racionalmente. Elif se encuentra exactamente en este punto. Su constante actitud defensiva, percibiendo hasta la más mínima sospecha como una amenaza, y su creciente agresividad podrían llevarla a una situación muy peligrosa a lo largo del episodio. Parece que el desarrollo más importante de la serie será el personaje de Nilay. Porque Nilay a menudo ha sido retratada por el público como una chica divertida, un poco ingenua, pero también muy curiosa. Sin embargo, hay algo que hemos visto durante años. La intuición de Nilay no debe subestimarse. Siempre ha sido una de las primeras en darse cuenta de quién esconde qué en la casa y por qué alguien actúa de forma extraña. Su sospecha sobre el comportamiento de Elif en el tráiler es una continuación de esto. De hecho, el papel de Nilay en la historia crece precisamente aquí. Porque mientras Abdullah se ocupa del lado lógico de las cosas, Nilay percibe el lado emocional. Puede sentir los miedos, las ansiedades y las cosas que la gente intenta ocultar. La sensación de Nilay de que algo está pasando cambiará por completo el ritmo del episodio. Porque Nilay es alguien que no se rinde ante algo que le despierta curiosidad. Cuando profundice un poco más, descubrir toda la verdad podría ser el momento que encienda la mecha del final de temporada. Pero el verdadero drama reside en lo que Nilay hará con la verdad que descubra. Porque Nilay suele actuar con buenas intenciones. Como se ve en el tráiler, quiere ayudar a Elif. Quizás intente protegerla. Quizás busque una solución para evitar que la situación empeore. Pero la reacción de Elif será muy dura. El significado psicológico de esta escena es bastante profundo. Porque ahora Elif ve incluso una oferta de ayuda como una amenaza. A veces la gente tiene tanto miedo que percibe hasta una mano tendida como un enemigo. Ahí es precisamente donde se encuentra Elif. Que Nilay descubra la verdad probablemente sacudirá por completo el mundo de Elif. Porque el secreto ya no será una carga que lleve consigo, sino que empezará a estar bajo el control de otras personas. Esto aumentará aún más el nivel de pánico de Elif. Su actitud dura hacia Nilay, llegando incluso a decirle cosas hirientes, puede deberse simplemente a la desesperación. El punto de inflexión más importante del episodio será, sin duda,
la cena de despedida organizada por Salcom. En la estructura dramática de KZLCK Cervetti, las mesas tienen un significado muy especial. En esta serie, las mesas nunca han sido solo lugares para comer. En ellas se han roto relaciones, se han revelado secretos, se han desintegrado familias y se han librado guerras entre personas. Por lo tanto, la escena de la cena en el final de temporada no será solo una despedida. Al contrario, se transformará en un enorme campo de batalla donde estallará la ira acumulada de todos los personajes. Esta velada, organizada antes de que Ilami y Nursema partan hacia Kastamonu, inicialmente parece tener un ambiente muy cálido y emotivo. Todos se reunirán, intentarán aparentar normalidad y tal vez experimenten breves momentos de paz. Pero está claro que esta paz no durará mucho, dada la naturaleza de la serie. Porque con tantos secretos y tensiones en un mismo entorno, una explosión se vuelve inevitable. El hecho de que la pelea entre Elif y Nilay domine la noche es el mayor indicio de esto. Lo que inicialmente parece una pequeña discusión podría escalar rápidamente hasta convertirse en un caos que lo envuelva todo. Porque en esta familia, nadie puede permanecer neutral. Cuando alguien es acusado, los demás inmediatamente toman partido. Algunos protegen, otros atacan y otros intentan evitar que la situación empeore. Pero, por lo general, el resultado es el mismo, todo se agrava. La postura de Abdullah en este punto podría ser el detalle más importante que determine el rumbo del final de temporada. Si Abdullah decide proteger a Elif, podría tener un serio conflicto con Nilay. Sobre todo porque el intento de Nilay de descubrir la verdad podría ser percibido como una amenaza a la autoridad de Abdullah. Pero, por otro lado, si Abdullah se da cuenta de que Elif miente y reacciona con mucha dureza, Elif podría quedarse completamente sola. Ya hemos visto muchas veces lo destructivo que puede ser Abdullah cuando se enfada. Por lo tanto, es muy probable que veamos su lado más cruel en el final de temporada. En cuanto a KVLCM, parece probable que cargue con el peso emocional del episodio. Su creencia de que Homer se ha rendido por completo con ella crea una enorme brecha en su interior. Esta relación ha estado marcada durante mucho tiempo por malentendidos, orgullo y falta de comunicación. Aunque ambos se amaban, constantemente se acercaban a perderse el uno al otro. Ahora, KVLCM parece empezar a pensar que todo ha terminado de verdad por primera vez. Es crucial que KVLCM intente mantenerse fuerte, porque siempre ha sido una luchadora, una persona firme. Sin importar lo que haya pasado, intentó mantenerse firme por sus hijos. Pero a veces, cuando una persona intenta parecer más fuerte, experimenta el mayor dolor. El colapso emocional que KVLCM experimentará en el final de temporada podría ser precisamente así. Aunque parezca tranquila y controlada por fuera, podríamos ver a una mujer completamente destrozada por dentro. Por parte de Homer, se percibe un gran conflicto interno. Desde fuera, puede que actúe como si hubiera tomado decisiones irreversibles, pero es evidente que también sufre un profundo agotamiento emocional. Quizás Homer esté cansado de luchar constantemente, cansado de ser incomprendido continuamente, de intentar arreglar la relación, de sufrir una y otra vez. Por eso podría estar optando por el distanciamiento. Sin embargo, se percibe que aún hay amor en este distanciamiento. En el final de temporada, podríamos presenciar una emotiva escena de despedida entre KVLCM y Homer. Tal vez se distancien por completo, o tal vez tomen caminos separados a pesar de seguir queriéndose. Aquí es donde emerge el aspecto más trágico de la serie. A veces las personas no dejan de amarse, pero les falta la fuerza para permanecer juntas. La situación de Vasak y Fatih, aunque aparentemente más tranquila, en realidad oculta importantes conflictos. Su búsqueda de un nuevo hogar inicialmente parece un nuevo comienzo. El intento de Fatih de independizarse y forjar su propio camino representa un importante desarrollo de su personaje. Fatih ha vivido durante mucho tiempo a la sombra de su familia. Ahora, por primera vez, podría estar intentando construir una vida verdaderamente independiente. Sin embargo, su pasado no es algo que se pueda borrar fácilmente. Su falta de madurez emocional amenaza su nueva vida. Mientras que Vasak parece más controlado, lógico y decidido, la indecisión de Fatih podría generar problemas nuevamente en el futuro. Además, es casi imposible que el caos familiar no afecte su relación. Al observar la estructura general del final de temporada, vemos que todos los personajes están llegando a su límite simultáneamente. Elif lucha contra sus miedos. Nilay busca la verdad. Abdullah no quiere perder el control. KVLCM intenta proteger su corazón. Homer está emocionalmente agotado. Fatih intenta construir una nueva vida, pero no puede escapar de la sombra de su pasado. Y todo esto está a punto de estallar en la misma mesa, en la misma noche. Aquí reside el mayor éxito de KVLCK Cervetti. La serie no solo cuenta una historia,
sino que hace que el espectador sienta la carga psicológica de cada personaje. Por lo tanto, cada pelea no se reduce a gritos. Debajo de cada palabra se esconden años de resentimiento, decepción y miedo acumulados. Es muy probable que haya una gran sorpresa en la escena final del último episodio. Un personaje que abandona su hogar, una relación que termina definitivamente, una verdad inesperada que se revela, o incluso una crisis de salud o un conflicto físico son posibles. Porque la serie no quiere terminar la temporada tranquilamente, sino que prefiere llevar al espectador a la siguiente con gran expectación. La historia, especialmente la centrada en Elif, parece esconder un secreto mucho mayor de lo que pensábamos inicialmente. El contenido del sobre podría afectar directamente no solo a Elif, sino también a otros personajes. De ser así, la verdad revelada en el final de temporada podría cambiar no solo a una persona, sino a toda la estructura familiar. Además, es muy probable que Nilay cambie tras este suceso, porque Nilay, que hasta ahora se ha tomado las cosas con más ligereza, podría enfrentarse a una verdad tan dura por primera vez. Esto podría marcar un punto de inflexión significativo en su desarrollo como personaje. Para KBLSM, este final podría ser más un renacimiento que un final. Estará profundamente herida y triste, pero quizás por primera vez empiece a considerar su propia felicidad. Homer, por otro lado, podría entrar en un periodo en el que se cuestione si sus decisiones fueron realmente correctas. En conclusión, este final de temporada no es solo un episodio, parece el comienzo de cambios irreversibles en la vida de los personajes. Cada detalle del tráiler presagia una gran tormenta emocional. Los enfrentamientos en la escena de la cena, en particular, podrían convertirse en uno de los conflictos familiares más duros que la serie haya visto. Y probablemente, cuando termine el episodio, todos se harán la misma pregunta: ¿podrá todo volver a ser como antes?